En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Hemos estado estudiando, hermanos, el capítulo 2 del libro de los Hechos. El tema general de esta serie es que hay pasajes sumamente importantes que contienen en una forma bien concentrada y resumida doctrinas fundamentales de la salvación, doctrinas de la Biblia importantes. Estamos estudiando entonces el capítulo 2 del libro de los Hechos, que habla de cómo se fundó la iglesia y de la venida del Espíritu Santo, y de cómo Pedro predicó enseñándole a la gente de ese momento que era un cumplimiento de la profecía de Joel. Luego Pedro predica y se convierte en una multitud de personas, y el mismo Espíritu Santo guía al autor del libro de los Hechos, que es el médico Lucas, lo guía para que dé una especie de bosquejo de cómo es que se formó la iglesia y qué cosas importantes empezaron a hacer los apóstoles al organizar la iglesia de Jesucristo. Entonces estábamos estudiando el capítulo 2, versículo 41, donde se nos da ese resumen, ese bosquejo de lo que empezaron a hacer los primeros cristianos y cómo se organizó la iglesia. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y además de ser bautizados, se añadieron aquel día 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí se dice que uno de los fundamentos era que perseveraba en la doctrina que los apóstoles habían recibido de los labios de nuestro Señor Jesús. En la comunión unos con otros, que esto era fundamental. No debemos de olvidar que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que estamos unidos todos y bautizados todos en el cuerpo de Cristo por un mismo espíritu. Entonces ellos estaban en comunión y en esta comunión se conocían los unos a los otros y compartían sus experiencias en Cristo. Además de eso, se ayudaban mutuamente porque dice la Biblia que no había ningún necesitado de ellos a causa de que todos se solidarizaban con aquellos que eran pobres y les suplían las necesidades más básicas. Así que tenían comunión los unos con los otros. Y en el partimiento del pan, que eran las cenas ágapes que tenían, y también en la práctica de la Santa Cena y en las oraciones. Era una iglesia que oraba. El día de ayer estuvimos hablando sobre la oración. La oración ha sido fundamental. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento los grandes avivamientos que hubieron en ciertos periodos de la vida del pueblo de Israel, esos avivamientos comenzaron cuando el pueblo se arrepentía de sus pecados y oraban y buscaban el rostro del Señor. Entonces el Señor, en respuestas a estas oraciones donde ellos se arrepentían y confesaban sus pecados, el Señor respondía y vivificaba al pueblo de Israel, y ahí surgían los avivamientos. Cuando Jesucristo vino a la tierra a ejercer su ministerio, nosotros vemos que lo más destacado y obvio, lo que se nota a simple vista respecto al ministerio de Jesucristo, era su vida de oración. Vemos a Jesús orando continuamente.
Se acostaba tarde porque oraba. Dice la Biblia que oraba muy entrada la noche. También dice que se apartaba a lugares desiertos. Ahí se apartaba el Señor en la madrugada. Aún no había salido el sol y el Señor estaba ya de rodillas orando y clamando a su Padre. A veces oraba toda la noche, cuando tenía que tomar decisiones importantes, o quizás cuando tenía que hacer alguna cruzada evangelística, porque el Señor, guiado por el Espíritu Santo, se sentía impulsado a ir a varias aldeas, pueblos y ciudades de Israel para predicar el Evangelio. Él mismo les había dicho a sus discípulos: me conviene que yo vaya y predique el Evangelio. Él llenó del Evangelio toda esa región. Y entonces el Señor oraba mucho antes de emprender estos viajes, y era evidente el poder que se manifestaba en la persona de Jesucristo. Predicaba como nadie había predicado. Tenía una profunda sabiduría y conocimiento exacto de las Sagradas Escrituras. Y cuando la gente venía a él, sanaba a todos de diferentes enfermedades. Y también liberaba a las personas que estaban oprimidas y estaban poseídas de demonios. Pero ¿de dónde surgía ese poder, esa eficacia que el Señor manifestaba en su ministerio? Surgía precisamente de su vida íntima, de su hábito devocional de orar todos los días de una manera significativa, perseverante y profunda. Las Escrituras, amados hermanos y hermanas, dicen que en los días de su carne, o sea, en los días de su encarnación, en los días en que Él estuvo aquí en la tierra, el Señor oraba con un temor reverente, con clamor y lágrimas, y suplicaba a aquel que podía liberarlo de la muerte y liberarlo de sus enemigos. Esto es importante meditar y saberlo, que Jesús oraba con gran clamor y lágrimas. Era lo más usual, lo común. Ese era el tipo de oración con que oraba nuestro Señor. Era una oración profunda, muy sentida, que salía de lo más profundo de su corazón. Oraba con gran clamor y lágrimas. Es por esa razón que el Señor se apartaba del resto de los discípulos, buscaba un lugar desierto, porque ahí clamaba al Señor. La expresión clamor significa que había momentos en su oración para con su Padre Celestial que Él sentía la carga sobre su propio corazón de aquellas cosas por las cuales Él debía de interceder a favor de su pueblo Israel. Así que la oración siempre ha sido importante, fundamental para el pueblo de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se registra precisamente esta práctica de la oración. En el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, esta oración muchas veces iba acompañada del ayuno. Y el Señor comenzó su ministerio ayunando 40 días. En el Antiguo Testamento se registra también que Moisés en 2 ocasiones ayunó 40 días. De Elías también
caminó 40 días y 40 noches sin dormir y sin descansar, fortalecidos con una comida que un ángel del cielo le había traído. Y él ayunó caminando sin descansar y sin dormir de un lugar a otro. Así que vemos a los siervos de Dios consagrados en el Antiguo Testamento dedicándose a la oración, y muchas veces esa oración era acompañada con ayunos. Por eso es que si nosotros analizamos la historia de la iglesia desde el día de Pentecostés hasta nuestros días, si escudriñamos los grandes avivamientos que han habido a través del desarrollo de la historia de la iglesia, los grandes avivamientos han surgido de mucha oración. Han habido periodos de la iglesia que la iglesia ha estado espiritualmente fría o tibia o decaída, sin vida espiritual, y Dios ha movido el corazón de ciertos hombres y mujeres, y ellos han orado, han buscado el rostro del Señor, han clamado, han agonizado, han confesado los pecados de ellos mismos y del pueblo de Dios, y Dios ha despertado el espíritu de ellos y ha empezado a obrar en el corazón de su pueblo, y de ahí han surgido muchos avivamientos. Los avivamientos más significativos, más fructíferos y más prolongados que la iglesia ha tenido a través de su historia son aquellos avivamientos que han tenido como fundamento la oración, la búsqueda incesante del rostro de Dios. El Espíritu Santo ha operado en esos avivamientos y se han manifestado los dones del Espíritu Santo, y además de que han habido conversiones, la gente se ha arrepentido de sus pecados, los pueblos o lugares donde se han realizado estos avivamientos, la gente se ha convertido al Señor, han abandonado sus vicios, y también la fe del pueblo de Dios ha sido incrementada. Y por la acción de la fe y la manifestación del Espíritu Santo, en esos avivamientos los enfermos han sido sanados. Han habido bautismo del Espíritu Santo y manifestaciones de los dones espirituales que se describen en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Así que hay un denominador común en todos los avivamientos que han surgido, tanto en el Antiguo Testamento en relación con Israel, como en el Nuevo Testamento en relación con la iglesia en diferentes partes y continentes del mundo. ¿Y cuál es el denominador común? Es la oración. Si nosotros deseamos o queremos o sentimos en nuestro corazón, si el Espíritu Santo nos guía para que clamemos por un avivamiento, lo primero que tenemos que hacer es orar. Tal vez un poquito antes de orar, un punto antes de la oración, lo que el Señor quiere es que hagamos un examen de nosotros mismos, cómo estamos en relación con nuestra fe en el Señor, que nos examinemos, que hagamos un examen y que veamos cómo estamos, porque pienso yo que lo correcto para que surja un avivamiento es que nosotros primeramente tenemos que darnos cuenta que le hemos fallado al Señor, que nos hemos vuelto tibios o tal vez fríos, y que nos hemos conformado
y que hemos tenido un deterioro espiritual y no nos hemos dado cuenta, porque estar tibio es peligrosísimo. Muchas personas, muchos grupos de cristianos en diferentes continentes de este mundo han estado en esa situación. Quizás todos nosotros aquí en Ciguatepeque tengamos una vida de tibieza, pero eso no le agrada al Señor y es peligroso, porque el tibio no sabe que es tibio. Él cree que está bien. Él cree que está cumpliendo con los requerimientos de las Sagradas Escrituras y cree que está agradando al Señor. Así que es necesario que las gentes, las iglesias, se hagan un autoexamen y que después procedan a arrepentirse, a orar, a buscar el rostro de Dios, a confesar los pecados y abandonar esos pecados, y luego el Señor perdonará nuestros pecados y vivificará nuestros corazones, nuestro espíritu, nuestra vida. Y ahí es el comienzo de un verdadero avivamiento. Así que lo que nosotros vemos en la iglesia primitiva es que era una iglesia dinámica. Era una iglesia que oraba, era una iglesia que era sensible y amorosa. Dicen las Escrituras que ellos compartían lo que tenían con los hermanos que no tenían nada. Así que no había ahí gente necesitada a causa de la manifestación práctica del amor cristiano. Oraban, buscaban el rostro del Señor y todos eran llenos del Espíritu Santo y había un profundo gozo, una manifestación de la vida del Cristo resucitado en el interior de ellos. Así que la oración es fundamental. Queremos un avivamiento en esta ciudad de Ciguatepeque, oremos. Queremos un avivamiento en nuestra propia vida como individuos, como miembros particulares en la iglesia. Oremos, oremos y vivamos una vida de justicia y de santidad. Mañana, amados hermanos, continuaremos estudiando este capítulo 2 y continuaremos estudiando las características de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica. Lo espero mañana. Mientras tanto, oremos y amemos y obedezcamos al Señor. Hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.